Estamos estrenando el mes de octubre, este día, viernes 1 de octubre del 2021. Estoy muy contenta que me haya concedido una entrevista exclusiva Sally Isais, editora, escritora, socióloga, que va a contarnos precisamente de la historia de los medios de comunicación en México desde la experiencia que ella ha tenido al ser hija de Elizabeth Isais y de su papá. ¿Me recuerdas el nombre de tu papá? Juan Isais. Juan Isais, exactamente. Pues te doy la más cordial bienvenida, Sally, a esta entrevista. Gracias, Aleida, es un gusto participar y pues sí, hay mucha historia, hay mucha historia que contar. Gracias por estar aquí, saludos a todos. Qué bueno que están en esta área de comunicación, es importante que los cristianos estemos ahí. Así es, y me encanta que precisamente con estas nuevas generaciones que se están formando de comunicadores, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, podamos tener a una de las hijas de este hermoso matrimonio de Juan Isais y Elizabeth Fletcher de Isais, quienes son pioneros de los medios de comunicación en México. Hay un video muy importante que está en la página de Milamex, que van a poder ver los estudiantes precisamente para ver la historia con detalle de este matrimonio, todos los países que estuvieron antes de México y en qué momento aparece Sally en escena y en qué momento ella comienza a involucrarse en muchas cosas que hacen que ahora esté ella al frente de Milamex Ediciones y de muchos ministerios que están ahí a cargo. Me gustaría, Sally, para empezar esta entrevista, que nos pudieras hablar de tu experiencia en la infancia. ¿Cómo recuerdas a tus papás cuando tú apenas estabas comenzando a adquirir el lenguaje? Me imagino que aprendiste el inglés, el español de manera bilingüe, tal vez aprendiste a escribir también en los dos idiomas y entre viajes, cambios de casa. ¿Cuál fue para ti esa experiencia que marcó tu vida para después dedicarte a lo que te dedicas? Pues bueno, mis papás hicieron algo que creo que más padres deberían hacer, que están en ministerio, que fue que siempre nos incluyeron. No era la vida, su trabajo por un lado, que era el ministerio, y por el otro lado la familia. Siempre nos incluyeron. Entonces yo recuerdo haber ido a infinidad de campañas de evangelismo de mi papá, de haber pasado al frente yo no sé cuántas veces, porque cada vez que pecaba decía yo no soy salva y mi papá me regañaba, me dice, no, no tienes que pasar, ya el Señor te salvó y yo, pero es que sigo pecando. Entonces había mucha influencia espiritual en ese sentido. Mis papás fueron muy congruentes. Es algo que creo que vale la pena resaltar. No eran perfectos, pero eran congruentes. Predicaban y vivían lo que predicaban y tenían la fortaleza, la humildad de pedirnos perdón si se equivocaban, tenían, o sea, nos mostraban que eran genuinos en su fe. Recuerdo muchas veces cosas como se perdió el tenis y había que ir a la secundaria y teníamos, no sé, 5 minutos y todo el mundo buscando el tenis y no podíamos ir. En aquella época tenías que ir de blanco con tus tenis blancos, tus calcetas blancas y me acuerdo mucho un día que se perdió un tenis mío y está todos de cabeza buscando el tenis y mi mamá nos dijo, vamos a encarnos a orar. Y nos puso a orar uno por uno. Primero mi hermana Raquel, la mayor, luego Cintia, y luego yo, luego mi hermano, y luego por oración dijo, ya sé dónde está el tenis, y estaba abajo de un sofá. Y después, y pues que como a la mitad de que estaba orando mi hermana Cintia, yo creo Dios le mostró dónde estaba ese tenis. Y a dónde estaba, vámonos, dijo, no, es que yo quería que ustedes experimentaran de primera mano la respuesta a la oración, ¿no? Y pues sí, cuando todo el mundo abrió los ojos y ella ya sabía dónde estaba el tenis y fue por él, esas son cosas que te marcan, ¿no? De que aparte de su trabajo como ministros del Señor, son congruentes. Recuerdo otra vez habernos sentado a la mesa sabiendo que no había nada de comer y mi papá dijo, vamos a dar gracias por la comida. Y en lo que orábamos, nosotros teníamos o tenemos la costumbre a la fecha de tomarnos las manos para orar antes de los alimentos
En lo que oramos, alguien tocó a la puerta y nos traían comida. Entonces Wow, qué estábamos dando belleza. gracias y ahí estaba la respuesta de Dios. Entonces creo que su trabajo como padres valió la pena primero con su familia, con nosotros los hijos. Hoy en día todos estamos en el ministerio tiempo completo. Una de mis hermanas partió al cielo hace 20 años, 21 años, pero ella era misionera. Mi hermana Raquel es una gran predicadora, una mujer que Dios usa con mucho poder en México y en muchos países. Mi hermano trabaja en el ministerio también y pues yo estoy en Milamex también en el ministerio. Entonces, es lo primero que me gustaría resaltar. Hablas de cómo fue mi niñez. Fue, pues hay campaña, vámonos. Nuestras vacaciones eran todas de campañas de evangelismo, de cargar las revistas, de eh, todo eso, ¿no? Obvio era un hogar lleno de libros. La televisión estaba muy restringida, apenas, digo, no fue hace tantos años, pero no había tanto que ver y estaba restringida a 1 hora a la semana. Veíamos un programa de Cachirulo, me acuerdo, nos sentábamos ahí todos en el sofá a ver, pero no, nuestro mundo eran libros, nuestro mundo era música y recuerdo desde muy niña, yo era la más interesada en la cuestión de la palabra escrita, entonces yo acompañaba a mi mamá a unas imprentas grandes que todavía creo están aquí sobre la calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, y me enseñó desde chiquita. Apenas yo aprendí a leer muy pronto, porque era lo que me interesaba, ¿no? La lengua, la lectura, la escritura. Y nos poníamos, y yo me ponía con ella a revisar. En aquella época eran mesas grandes con luz abajo y se ponían los negativos ahí. Entonces se hacía la revista, pero luego se hacían los negativos y había que checar los negativos y se corregía sobre el negativo. Entonces yo recuerdo haber pasado horas revisando esas mesas de negativos de la revista Prisma pues con lupa, ¿no? Mi mamá siempre quería que, pues que la apoyara. Recuerdo nos ponían a todos a llenar sobres, a poner timbres, nos ponían a hacer eh, carreritas a ver quién hacía más, como para que fuera divertido. Eh, Siempre muy conscientes de la persecución en nuestro país, de los privilegios que algunos teníamos y la persecución horrible o la persecución eh, in, pues casi innombrable que había de muchos mexicanos en este país y también en el extranjero, ¿no? Mi mamá siempre tuvo un corazón, perdía sueño, perdía peso, siempre andaba mandando noticias al mundo de lo que pasaba en México, ¿no? De que sí hay persecución y es una persecución religiosa donde la gente paga con su vida. Siento que una de las cosas que tenemos hoy en día es que las nuevas generaciones no aprecian que muchas de nuestras libertades se pagaron con sangre. Y no fue hace tantos años, ¿no? Una generación o dos, eh, se pagó un alto precio por eso. Entonces, bueno, no sé si eso contesta a tu pregunta, a lo mejor te di más información de lo que Sí, querías. Sally, qué interesante esto que mencionas, porque precisamente tus papás que se dedicaron al evangelismo y las misiones, su primer campo misionero fue su familia, sus hijos. Es decir, esta congruencia que mencionas es lo vivo para el interior de mi familia, para mis hijos, y los hago parte para que ellos también hagan su labor con la gente que les tocó crecer, que por lo que vi en este video de historia, pues les tocó moverse de ciudades, viajar. Te preguntaba lo de si les enseñaron a expresarse de manera oral y por escrita en ambos idiomas, español e inglés. Sí, siempre. Mi mamá nos hablaba en inglés, nos llevó a una iglesia donde se predicaba y todo era en inglés porque quería que tuviéramos el idioma. Mi papá pues en español. En casa, por la idea de que vivíamos en México, pues querían que aprendiéramos inglés, entonces mi mamá nos hablaba en inglés, pero si había alguien que no hablara inglés, estaba prohibido hablar en inglés. O sea, era por cortesía. Los que no entienden, hablemos en español. Y me quedó muy claro, no se vale, ¿no? Hablamos en lo que todo el mundo entienda. Entonces, sí, desde chiquitos nos hablaron en ambos idiomas y obvio escribir en ambos idiomas y leer en ambos idiomas y cantar en ambos idiomas.
Sí, fue muy bilingüe en la educación, no solo bilingüe, bicultural. Mi mamá apreciaba mucho las costumbres de México y como el 24, que es lo que se celebra en México, pues teníamos la Nochebuena, íbamos a cenar con familiares, pero el 25 celebrábamos la Navidad de estilo americano, había los regalos, o sea, había el Señor proveía y había regalos para la noche uno, y en la mañana del 25 no era Santa Claus, nos quedó muy claro que eran nuestros papás, que se esforzaban por darnos algo, pero se hacía esa celebración el día 25 también. Entonces, pues nos iba bien porque había doble celebración en todos los sentidos, ¿no? El Thanksgiving también era especial, que es una costumbre del Día de Gracias, que es muy bonita, ¿no? Hay otras que no celebrábamos, nunca celebramos Halloween, tampoco pudimos, nos dejaron participar nunca en Día de Muertos, desde chiquillos empezamos a entender que eso era una lucha espiritual real y nosotros creemos en un Dios vivo y no vamos a celebrar jamás a la muerte. Entonces, de los dos lados había cosas que sí y había cosas que no. Pero mi mamá amaba mucho México. Cuando mi papá murió, muchos le preguntaron que se iba a regresar a su país. Y ella dijo, no, yo soy de aquí y aquí me voy a morir. Y aquí murió. Amaba mucho a México. Y es una vida de entrega a las misiones y es muy interesante el giro que en su momento dieron de esas campañas evangelísticas en zonas de bajos recursos por diversos países de Latinoamérica y su arribo a México y cómo ese periódico de la marcha que hizo en distintos países lo llega a hacer a México, pero me interesa mucho preguntarte cómo inició Prisma, porque me llamó mucho la atención saber que inició como un inserto de uno de los periódicos más importantes de novedades en México, inició como una columna ahí en novedades. Entonces, ¿qué es lo que tú recuerdas de tu mamá a la hora de que en México comienza a involucrarse en el periodismo, con un Bueno, mensaje que no se daba? sí, ella tenía una maestría en periodismo, lo cual para su época era raro, por un lado, que tuviera la licenciatura y mucho menos la maestría en, en esa rama, ¿no? Porque era mujer. Y no, pero venía de una familia que apreciaba mucho el estudio y entonces la empujaron mucho y Dios le dijo en una visión, ella le preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Y él le dijo, quiero que eh, saques tu maestría en periodismo, vende tu piano para pagártelo, porque ella era concertista, tocaba piano y órgano, y desde muy joven venía de familia de músicos, y Dios le dijo, le habló así audiblemente y le dijo, quiero que vendas tu piano, que pagues tu maestría en periodismo en la universidad tal, y que te vayas a América Latina con la misión latinoamericana para servirme. Entonces ella tenía muy a lo que iba y iba como periodista. Entonces, cuando llegaron a México, ellos llegaron en el 64 y lo primero que ella se dio cuenta fue que el 21 de marzo había una marcha grande que hacían los evangélicos al hemiciclo a Juárez. Y al ir a esa marcha, dice que había miles de personas y ningún periódico lo reportó. Y ella estaba furiosa. Dice, no es posible, este es un movimiento grande y nadie, ni siquiera una mención, compraba todos los periódicos que había y los leía con lupa y nadie mencionó que había habido un encuentro de miles de creyentes evangélicos. Entonces ella decidió, necesita ver, la iglesia evangélica necesita tener presencia en la prensa y no hay nadie, no hay nadie como evangélico. Estaba el hermano Báez Camargo, que escribía en el Excelsior, tenía su columna, pero algo así como que esto es 100% evangélico no existía. Nadie sabía quiénes éramos, que creía que los evangélicos adorábamos al diablo, etcétera. Entonces, eso fue lo que la hizo avanzar y decir, tiene que haber presencia. Entonces, en agosto de ese mismo año que llegaron a México, o sea, llegaron en febrero, la marcha fue en marzo,
y en agosto inició la columna Prisma, que tenía el nombre de mi papá porque pues, tenía que salir con nombre de él, pero ella lo hacía y era básicamente eran noticias de la iglesia evangélica, salía en novedades una vez por semana, no me acuerdo si era sábado o domingo, creo que era domingo, y era una columna chiquita, o sea, pero estaba ahí la columna Prisma. Después en el 67, mi papá él era locutor, y entonces inició en el Domingo de Ramos del 67, porque tampoco había nada en radio, estaba prohibido. Él inició un programa de radio y ese se repetía en varias estaciones a nivel nacional y total que eran 30 minutos semanales en radio. Ese fue el inicio. Gracias a Dios empezó a crecer. Hoy vemos que hasta estaciones cristianas hay. Antes no tiene idea de la lucha para que nos dieran permiso de decir algo que dijera evangélico o cristiano. O sea, era muy, muy difícil. Llegaron a tener como 1000 programas semanales, no solo producidos por Milamex, sino de muchos otros programas. Pero cuando llegó el presidente López Portillo, su esposa, pues ella la pusieron como encargada de medios y comunicación en el país y ella pues no quería a los evangélicos, entonces se canceló todo, todo de un día para otro. Y fue el fin de una era porque había mucho trabajo radial que Milamex estaba apoyando y empujando y etcétera en esos tiempos. La revista Prisma inició en el 69 y no era en vez de la columna Prisma, sino era la columna Prisma siguió hasta que murió el periódico Novedades, se hacía cada semana, se mandaba al periódico, etcétera. Pero se inició la revista Prisma porque no había, aparte de las revistas denominacionales, estaban la revista de los metodistas, el Faro de los presbiterianos, Asambleas de Dios tenía, pero no había nada que fuera interdenominacional y que fuera evangélico. Entonces iniciaron en el 69 con Prisma, era una revista tamaño carta, a 2 tintas. En la primera portada salió Luis Palau, es una tinta como verde con naranja, obvio, fue hace muchos años, pero iniciamos con una revista de 36 páginas y con un tiraje de 10,000 ejemplares. A los 10 años, o sea, en el 79, ya había 20,000 ejemplares. Al principio Prisma era cada 4 meses. Luego se empezó a hacer cada 3 meses, entonces salían 4 revistas al año y luego era bimestral. Ya al final era bimestral, cada 2 meses y así duró muchos años impresa. Tuvimos cambios drásticos y bueno, hoy en día Prisma es más bien un conjunto de revistas que es 100% digital. Hemos tenido que cambiar por las razones que todos sabemos, costos, la gente ahora lee más internet, es otro mundo. Y en 1970, muy aparte de Evangelismo a Fondo, que fue tu pregunta original, Evangelismo a Fondo en México inició con En Marcha, y era un reporte de lo que estaba pasando a nivel nacional o a nivel local, dependiendo de dónde había ese movimiento de evangelismo a fondo. Y entonces se publicaba En Marcha. Y En Marcha hablaba de qué hacía tal iglesia, cuántos habían salido a evangelizar, la oración, daba estrategias, pero era igual un periódico para reportar, que eso era parte del Noticiero Milamex. El Noticiero Milamex inició en el 70 y el lema, lo que queríamos hacer era, bueno, son los hechos de Dios en los últimos tiempos. ¿Qué está haciendo Dios en la iglesia? Entonces tenía su sección nacional y tenía su sección internacional. No había nada parecido en esa época. Hoy, gracias a Dios, hay varias publicaciones, unas dedicadas 100% a la persecución. Una parte muy importante del noticiero Milamex era denunciar la persecución tanto en México como en el mundo, ¿no? Entonces había una sección muy importante de percepción. Gracias a Dios ya hay muchos medios, no tantos como quisiéramos. Está Evangélico Digital, hay más revistas. En este tiempo, desde que yo recuerdo, han iniciado muchas revistas y se han muerto. Muchas revistas evangélicas iniciaron, cristianas evangélicas, iniciaron y murieron. Y por misericordia de Dios, mucho trabajo, mucho empeño, pero Prisma sigue.
adelante, no hemos muerto. Nos vemos diferentes, estamos diferentes, pero no hemos muerto, ¿no? Entonces, Y eso es pues una gran gracias a Dios proeza. seguimos. Como tú lo dices, es una gran proeza porque muchos medios de comunicación iniciaron, por ejemplo, me recuerdo la revista IPI, Información Punto Inicial, que era también tamaño carta, tenía muy buen contenido. Yo las coleccionaba y llegó un momento en que cerró y pues duele una revista que se consolida, cuesta tanto trabajo llegar a los lectores y de repente cierra. Y en el caso de Prisma vimos que efectivamente se fue acoplando, se fue modernizando. Yo me acuerdo que sí empezó el tamaño carta, pero luego un tamaño más pequeñito, Ujú, creo que un formato horizontal. Me decía Daniel Nájar en la entrevista que incluyó una fotonovela que era exitosísima y que la gente buscaba Prisma por leer esa fotonovela, que tu mamá tenía cuidado de todos los detalles de los actores, de las ujú. fotos, y en el tiempo del revelado, donde todo se hacía muy manual, muy artesanalmente, pero es impresionante cómo Prisma logró pasar por muchas etapas, muchos años, superar muchos obstáculos y ya precisamente a partir de qué época es que se vuelve solamente digital. Eh, Empezamos el año pasado, eh, antes de la pandemia. Eso es un milagro de Dios, porque como un año antes de la pandemia, empezamos a platicar en el equipo. Mi hija Cintia, su esposo ahora colaboran también con Vilamex y ella es como mis papás, muy visionaria, ¿no? Y ella dijo, es que o cambiamos de formato o nos morimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a soñar y a planear y a platicar con el equipo maravilloso que Dios nos ha dado, un equipo ahorita precioso. Y dijimos, pues tenemos que irnos a digital. Yo era la que más me resistía porque a la fecha prefiero leer una Biblia de veras. Digo, no de veras, la otra también es Biblia, pero prefiero leer mi libro que en el celular. Pero entiendo, el celular es, o la computadora son maravillosos instrumentos, pero yo sí como que me resistía de, híjole, es que tenemos 50 años publicando Prisma impresa, o sea, es un cambio drástico. Pero gracias a Dios, cuando llegó la pandemia, que todos tuvimos que ir a trabajar desde casa, ya teníamos el sistema de trabajar en manera digital y cada quien desde donde estaba. Entonces, pudimos hacer el cambio sin que nos doliera tanto, por decir, ¿no? Ya estaba la estructura para irnos 100% digital. Ahora tenemos una revista para mujer, que soy mujer, una para varones, que se llama Soy Hombre, una para chicas solteras, que es Esencia, tenemos uno para gente interesada en misiones, que se llama Es tu turno, tenemos una que se llama Intención, que habla de ejercicio integral, como Dios quiere que estemos sanos, cuerpo, espíritu, mente, alma. Entonces habla de ejercicio, de salud, de muchas cosas. Ese es, creo que también muy importante que hoy en día podamos hablar de que Dios nos hizo completos, ¿no? Y quiere eso. Entonces hay más, son 13 en total y estamos en ese plan de seguir adelante y gracias a Dios ha funcionado. Yo estoy sorprendida. Pero bueno, Dios no deja de sorprendernos, ¿no? De eso se trata. Así es. ¿Quieres Y que no ponga sé, pausa para que puedas ver quién llegó? no, no déjale, está bien. Ah, ok, está Seguimos. bien. Perfecto. Oye, Sally, yo veo en la página web de Milamex algo que me llamó muchísimo la atención, los ministerios. Cuando uno le da clic en milamex.com y se va a ministerios, a mí me llama la atención porque así como Prisma se diversificó en una revista especializada para cada sector, grupo poblacional, también Milamex se diversificó en muchos ministerios. Yo recuerdo en aquellos entonces de ENICE, Encuentros de Nacionales Informadores y Comunicadores Cristianos, que tus papás fundaron y promovieron durante muchos años para que una vez al año nos reuniéramos comunicadores de todo el país, se mencionaba el campamento Kikotén, pero ahorita que vi esta imagen de Ediciones Milamex y todos los ministerios alrededor, me gustaría que nos hablaras de ello, pero antes de ENICE. ¿Qué recuerdas de ENICE cuando inició? ¿Tus papás fueron de los pioneros en proponerlo? ¿Con qué objetivo? Bueno, mira, antes de ENICE, en el
¿Qué año? Ya no me acuerdo bien. En el 69, mi mamá trajo, bueno, mis papás trajeron a un hermano, un escritor que se llama Joe Bailey. Y fue el primer instituto de periodismo cristiano en México. Él vino, era uno de los maestros, obvio ella también participó, mi papá también, pero desde el 69 la visión de ellos, que los empujó muchísimo, fue: nosotros no podemos ni queremos hacerlo todo, pero queremos invertir en entrenar a otros. Y entonces desde el 69 estuvo el primer instituto de periodismo, después se convirtieron en curso de periodismo y en un tiempo estuvo la Asociación Cristiana de Periodismo, que después dejó de existir. Pero su corazón de ambos era: tenemos que entrenar a otros. No se trata de hacer Milamex grande, se trata de multiplicar fuerzas y multiplicarnos en muchos para que esto siga, no Milamex, sino la obra de Dios en los diferentes términos, ¿no? Entonces, y de los parte de todos estos cursos de comunicación y cursos de periodismo que sigue dando Milamex y que empezaron en el 69, de allí nació ENICE. Oscar Gallardo y Vicky fueron una parte íntegra de ENICE. Hicieron mancuerna, ellos eran jóvenes, también mis papás siempre creyeron en los jóvenes, siempre creían que había que meterle tiempo, esfuerzo, ánimo, oportunidades a los jóvenes. Entonces hicieron esa mancuerna con Oscar y Vicky y otros jóvenes, pero Oscar y Vicky eran, los Gallardo eran una parte importante, y empezaron a hacer en ICE y se unieron con otras. También esa es otra filosofía que ellos tuvieron y que Milamex sigue. No creemos que somos los únicos, nos queda claro que hay muchos ministerios que son muy buenos y queremos apoyarlos para que ellos hagan mejor sus cosas, ¿no? Si nosotros podemos apoyarlos, aquí estamos. Entonces, esa era la visión de NICE: formar jóvenes en el área de comunicación, de radio, de prensa, cine, todo lo que pudiéramos en comunicaciones para que los jóvenes capten la visión de que como cristianos tenemos que estar ahí. No podemos dejar que el mundo use solamente el mundo lo que quiere. Usemos eso que Dios nos ha dado y como creyentes tenemos que tener presencia en los medios con nuestros valores, con nuestro mensaje, ¿no? Entonces hay que ser luz donde Dios nos puso y no había en los medios, había pues casi inexistentes los creyentes, ¿no? Se consideraba como casi pecaminoso, ¿no? Y ellos querían cambiar eso y creían mucho en los jóvenes. Entonces le metieron personalmente a tanto concursos, pero también mucha mentoría personal con jóvenes. Yo estoy segura que hay muchos que están por ahí que recibieron ese ánimo, esa palabra, esa enseñanza de ellos juntos y de ellos cada quien por su lado, ¿no? Porque trabajaban muy bien juntos, pero también era increíble. Mi mamá trabajaba en casa, tenía 4 hijos, su escritorio era abajo de las escaleras y manejaba la casa más los hijos y bueno, era una mujer muy dotada, pero también muy comprometida y con mucho empuje. Y entonces por eso hicieron tan buena mancuerna. Y Una Dios los mujer que usó sin mucho. necesidad de un colectivo empoderador era una mujer poderosa junto con su Sí. esposo, que nos da una lección a todas las mujeres jóvenes de esa época. Yo soy un testimonio viviente, igual que muchos comunicadores en México y en Latinoamérica, de la labor que ellos hicieron de sembrar semillas en los corazones y mentes jóvenes, porque desde el año 2000, recuerdo que fue mi primer en ICE, junto con mis compañeros de la Universidad Cristiana Autónoma Nacional, donde estaba la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y el fundador misionero Howard Coffey, junto con su esposa Ruth Coffey, cuando se enteraron de ENICE, decían: tienen que ir, todos nuestros estudiantes tienen que ir, y era para nosotros un gusto ahorrar todo un año para cuando era ENICE, ir a ese encuentro que varias veces fue en Acapulco y para nosotros era lo máximo, un encuentro de comunicadores en Acapulco, o también en México, me acuerdo que fue en un instituto teológico, en Ujú. otro, en hoteles donde se rentaban los salones, y era un encuentro donde todos usábamos nuestra mejor ropa, llevábamos nuestras cámaras de esas de antes, queríamos la foto con Sally, perdón, con Elizabeth, con
su esposo Juan, íbamos a los medios de comunicación, ellos nos llevaban a conocer los medios tal cual, radio, televisión, cine, prensa, íbamos a los medios, invitaban a los comunicadores cristianos que estaban trabajando en los grandes medios de comunicación para darnos talleres y ponencias plenarias y conferencias de todo tipo. Y me acuerdo mucho del matrimonio de tus papás, porque siempre a nosotros como jóvenes nos motivaban, Ujú, nos revisaban qué estábamos haciendo, nos coachaban y oraban por nosotros, porque no solo era la parte técnica de saber escribir, ujú. sino era la parte espiritual, que estemos bien delante de Dios para que tengamos un mensaje que comunicar, y eso es algo que pues nos dejó una huella imborrable en muchas generaciones de comunicadores, y quienes tuvimos la fortuna de conocerlos, pues por supuesto que tenemos mucho que compartir en fotos, en videos, en recuerdos, en Mm, mensajes que nos dieron. Y esto de ENICE, que fue un semillero de comunicadores a nivel ujú. nacional en México, ¿qué es lo que recuerdas de cuál fue la labor de tus papás durante todos esos años? ¿Cómo fueron viendo el cambio? ¿Cómo fueron viendo la semilla crecer? ¿Qué es lo que ellos te mencionaban de esa época de los CENICE? Bueno, era mucho trabajo. Yo me acuerdo porque yo empecé a colaborar con Milamex de lleno en el 82. Dios me llamó y dije, va. Entonces, en ICE era mucha preparación de antes. Recuerdo mucho el empuje hacia los jóvenes, a los que estaban dirigiendo, aunque ellos eran la fuerza detrás, por decir, pero empujaban mucho, ponían al frente a otros siempre, ¿no? Y recuerdo que era ese de Acapulco, hasta una de las que colabora todavía con Milamex, ella y son parte de la junta directiva de Milamex, ellos se conocieron en ENICE, en Acapulco, entonces tenemos fruto de todo tipo, pero muchas parejas, eso ha sido lindo, muchas parejas sí han estado, se conocieron dentro del ministerio y hoy sirven juntos, ¿no? Y eso es bonito. Es algo también, mis papás tenían mucha visión, ¿no? Que se conozcan, que sepan que hay otros creyentes que están interesados en la misma cosa, que a lo mejor no van a su iglesia, pero son creyentes, ¿no? Ahí está el Entonces, caso de Jael Sánchez y Amaury Gutiérrez, que eran de ajá, Ciudad de México, se conocieron, se enamoraron y ahorita están haciendo maravillas en Playa del Carmen, Quintana Roo, con su propia estación de radio en Riviera Maya y radio, sí. y es muchas historias similares de muchos comunicadores que encontraron ahí una profesión y un ministerio. Ujú. Sí, y pues Jael y Amaury igual creo que se conocieron en ENICE, si no mal recuerdo. Entonces, pero esa era la intención siempre, ¿no? Que pudieran pasar la visión del ministerio a través de eso. Y como mencionabas, otras ramas, Milamex siempre ha tenido muchas cosas, evangelismo, medios, periodismo, campamentos, educación cristiana, música. No sé si algunos de ustedes conozcan el coro Amén, pero ellos, junto con el arquitecto Herrera y el profesor Oscar Rodríguez y sus esposas, fueron el equipo que inició el coro Amén, que también cambió de manera drástica la adoración coral en las iglesias cristianas. Entonces, ellos estaban muy involucrados en eso, en formar campamentos. Kikotén fue uno de los primeros campamentos, no que no había antes, pero antes era como el puro terreno, es el campamento. Kikotén fue el primero que empezó a pensar, bueno, necesitamos programas, necesitamos entrenar consejeros, confidentes les llaman, y esa visión ellos decían es que necesita haber, y para la Ciudad de México era importante un campamento cerca. Entonces, siempre estuvo en muchas áreas, Milamex, pero ellos tras bambalinas, ¿no? Otros se llevaban el crédito y eso, así ellos lo querían. No, nunca les llamó la atención, pues es que son los CISAIS. No, más bien, pues que otro se lleve el crédito, el punto es que se haga. El punto es sembrar semilla y que dé fruto. Entonces, por ejemplo, alguien más me dijo, ay, ya una revista X, no voy a decir cuál fue, ¿no? Ya es la competencia de Prisma. Y yo decía, no, mi mamá y mi papá decían, no, qué bueno que haya más revistas, es lo que queremos, que haya más. Nos queda claro que no somos los únicos, queremos que haya más ministerio
en las áreas de comunicación, más radio cristiana, más televisión cristiana, más películas, más revistas, más noticieros, ¿no? El noticiero Milamés como tal ya no existe, pero hay muchos otros, porque qué padre, ¿no? Si hay muchos que lo están haciendo, síganle, van bien, ¿no? Y esa visión de como empujar a otros, y si van saliendo más, qué bueno, gracias a Dios, que crezcan, que glorifiquen al Señor con lo que el Señor les ha dado. Y Así esa es es. sigue siendo una filosofía fuerte en Milamex, ¿no? Queremos apoyar a los que están haciendo, animar a los que no, que pueden, y pues seguir fieles al Señor en lo que Él nos diga. De hecho, yo recuerdo que como estudiante de comunicación junto con mis compañeros hicimos la revista familiar Kairos, que era tamaño carta, bimestral, con forros a una tinta, no, forros a color y interiores a una tinta. Y cuando yo la tuve la primera en mis manos, dije, quiero que la maestra Sally Saiz, no, la maestra Elizabeth la vea y me dé sus comentarios. Y cada bimestre yo las iba coleccionando y en el inicio iba y se las regalaba. Y le decía, por favor, deme sus comentarios, ¿qué le parece? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y ella siempre me dedicaba tiempo para hacerme sus observaciones, sus comentarios, con la finalidad de que creciera, que mejorara, que Sí, tuviera sí, impulso. sí. No se quedaba con tips o secretos, todo lo que ella podía lo daba, lo decía. A mí me sirvió muchísimo todo lo que ella en su momento nos comentó, no solo a mí, a todos los que hacíamos esa revista. Por último, Sally, ya nos tomamos un poquitito más del tiempo, pero por último quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cómo ves el periodismo cristiano en México actualmente, ahora que está habiendo pues medios de comunicación muy poderosos, influencia en las redes sociales muy fuerte, censura muchas veces hacia mensajes que disienten, que no van de acuerdo con el pensamiento único, que tú mencionabas esa persecución de los cristianos en aquella época, pero parece que ahora la persecución es más ideológica, es más de las ideas, es más de la censura a la cultura cristiana que siempre ha sido luz y sal. ¿Cómo ves el periodismo cristiano en México? ¿Existe? ¿Es fuerte o está dormido? He visto como que muchos medios de comunicación se han dedicado más a hacer programas de música, 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 le han dado mucha fuerza a la música, pero el periodismo escrito, analítico, crítico de la realidad social, cultural, política de México, ¿está? ¿Alguien lo está haciendo o hay una carencia? Yo creo que hay profetas solitarios o lobos solitarios por ahí que están haciendo cosas, ¿no? Eh, Carlos Martínez sigue escribiendo y sigue haciendo cosas. Está el hermano Daniel Valles, que en el norte, que produce muchísimo con su columna diaria. Está, pues hay otros medios, ¿no? Está el de Protestante Digital, que no es mexicano, pero muchos en México lo leen. Yo creo que tenemos más creyentes en los medios, pero no están con un frente, por decir, cristiano, ¿no? Y obvio, nuestro mensaje es y será cada vez más controversial y será cada vez más perseguido, porque, bueno, vivimos en una época donde todo es relativo y no como cristianos nosotros predicamos un absoluto. Cristo es la verdad. Y lo que dice la Biblia es la verdad y esos son los parámetros para el creyente y si la sociedad lo sigue, le va a ir mejor, ¿no? Entonces, no sé qué tantos creyentes haya en los medios que estén, yo soy periodista y trabajo en tal periódico, pues gloria a Dios, éntrale, ¿no? Y en qué momento vas a poder escribir más editoriales o puedes escribir más en reportajes sobre la persecución que sigue habiendo en este país, una persecución muy recalcitrante de muchos tipos. Yo creo que falta más, sinceramente, pero eh, hemos avanzado en cosas como que ya hay programas, ya hay estaciones cristianas, qué tanto me gusta la programación que hay ahí, bueno, eso ya es de cada quien, yo quisiera ver más pensamiento crítico, eh, pero el evangelio es el evangelio, ¿no? Entonces hay que proclamarlo, pero creo que nos da a veces temor
decir las cosas como las vemos. Acabo de ver ahora, cuando salió lo de la Suprema Corte de Justicia y el aborto, que el pastor Cirilo Cruz, presidente de Conemex, hizo un pronunciamiento fuerte, valiente, y yo estoy segura que hay fuerzas tanto seculares y también hay fuerzas espirituales de maldad que están queriendo apagar ese mensaje. Entonces creo que el creyente cristiano y el periodista cristiano que de verdad quiere dejar esa huella del pensamiento de la verdad de Cristo Jesús va a enfrentar persecución espiritual y de otros tipos. A lo mejor no te dejan escribir, a lo mejor te corren, a lo mejor se burlan de ti, pero tenemos que ser cada vez más valientes y decir las cosas como son. A mí me sorprende que eh, la gente secularmente se preocupa, hay tantos muertos por el narco, y yo, bueno, ¿qué esperaban si estamos sembrando muerte con tantos abortos, legales o no? Estamos sembrando muerte, estamos sembrando esa disidencia en contra de los preceptos de Dios, pues es lo que vamos a cosechar. Entonces, yo creo que hace falta un poco más de eso. Me queda claro que es difícil y que pues tienes que comer, pero si tuviéramos un poquito más esa conciencia de, bueno, si Dios me da esta puerta, yo, yo puedo hablar al respecto. No tengo que decir que es un sermón, no tengo que sermonear tampoco, ni dar bibliazos, pero sí necesito decir las cosas como son. Creemos en un Dios absoluto, que es una verdad absoluta, y que si nosotros como sociedad seguimos los estándares que Él nos pone en su palabra, nos va a ir mejor. Totalmente de acuerdo contigo, Sally. Gracias por este cierre de entrevista. Me encantó escucharte. Coincido contigo totalmente y espero que estos estudiantes de la licenciatura en comunicación ministerial valoren cada palabra, cada minuto de esta entrevista, y ya te estaré diciendo si me piden una segunda parte para poderla agendar contigo. Con mucho Muchísimas gusto, gracias, gracias. Sally. Dios te bendiga, que Dios les bendiga a todos. Sigan, necesitamos seguir escribiendo. Es un medio muy poderoso. Así es.